Imagina por un momento que algo siempre te ha parecido fuera de lugar, como si la vida que conoces fuera solo una fachada bien construida, una narrativa cuidadosamente cosida para ocultar algo más grande. ¿Y si te dijera que hay pruebas concretas de ello, escondidas en un libro olvidado durante siglos? No es una teoría de la conspiración, no es un engaño. Es un documento real, encontrado en una biblioteca abandonada, en un pueblo que el tiempo olvidó. Este libro es una Biblia fechada en 1775, pero no se parece a ningún otro. Sus páginas guardan secretos que nunca deberían haber salido a la luz. Palabras tachadas a mano, pasajes enteros eliminados, notas al margen que revelan un plan sistemático de ocultación. Los eruditos que han analizado el manuscrito afirman que fue utilizado en rituales secretos por sociedades ocultas, revelando que todo lo que nos enseñaron puede ser una mentira inventada durante generaciones. Ahora pregúntate, si esta Biblia realmente expone una realidad fabricada, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y por qué llega este conocimiento a usted ahora mismo? La verdad es que estas revelaciones nunca debieron haber llamado tu atención. Pero aquí están. El simple hecho de que estés leyendo esto es una señal. Y cuanto más profundice, más difícil será ignorar lo que descubra. Esta no es solo una historia de un libro antiguo. Se trata de tu propia existencia. Lo que estás a punto de aprender podría sacudir todo en lo que has creído hasta la fecha. Todo empezó con un anciano anticuario francés que decidió donar parte de su colección a una universidad local. Entre grimorios polvorientos, barajas de tarot centenarias y manuscritos perdidos, había un volumen que nadie reconoció. Una Biblia encuadernada en piel desgastada, con inscripciones laterales en latín que no correspondían a ningún registro oficial de la época. Lo que nos llamó la atención fue el año grabado en la contraportada, 1775. Por sí solo, este detalle resultaría intrigante, pero los investigadores que hojearon sus páginas sabían que había algo mucho más profundo allí. En el interior del libro, símbolos desconocidos en las ediciones comunes, capítulos enteros reescritos, versos omitidos y una frase que se repetía como un mantra: la luz será reemplazada por otra luz, y los hombres llamarán verdaderas las tinieblas. ¿Qué significó esto? ¿Quién habría escrito eso? ¿Y por qué alguien se molestaría en ocultar algo así? Al examinar las páginas, se reveló un patrón. Esta Biblia contenía referencias cruzadas con textos apócrifos, citas de enseñanzas gnósticas y descripciones de acontecimientos que nunca aparecieron en la versión canónica. Entre ellos, la idea de que la realidad que conocemos fue distorsionada tras un pacto de silencio entre líderes espirituales y poderes políticos a finales del siglo XVIII. Como si, al reescribir la palabra de Dios, estuvieran rediseñando el mundo entero. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que quizás lo que te han dicho sobre el cielo, el infierno, el pecado y la salvación no es más que un sistema de control espiritual diseñado para mantener tu mente dormida. Y lo más inquietante, ¿por qué este libro ha resurgido ahora, después de casi 250 años? ¿Por qué nadie habla de él? La respuesta está en lo que viene después. Lo que los estudiosos descubrieron más tarde fue aún más impactante. Entre notas en hebreo y traducciones al latín, había pasajes rayados con carboncillo, garabatos de alguien que vivió en el siglo XVIII. Pero lo más impresionante es que estos pasajes no estaban equivocados. Eran demasiado correctos. Eran fragmentos que sugerían que el mundo físico no es más que un reflejo distorsionado de una realidad mayor, gobernada por una fuerza invisible que da forma a las creencias, las instituciones e incluso el tiempo mismo. Uno de estos extractos decía: el hombre solo ve lo que ha sido programado para aceptar. El resto lo rechaza por miedo. De repente, todo empieza a tener sentido. ¿Por qué algunas personas parecen ver más allá mientras otras están atrapadas en un ciclo de culpa y obediencia? Esta Biblia no fue escrita para consolar. La hicieron despertar. Las notas en los márgenes revelaron que el texto fue utilizado por una secta llamada los Hijos de la Luz Velada, un grupo que creía que toda la historia humana fue reescrita luego de una alineación del poder espiritual y político entre 1760 y 1770. Durante este periodo, según ellos, las profecías originales fueron borradas y reemplazadas por dogmas que generan miedo en lugar de expansión. La Biblia de 1775 sería, por tanto, un artefacto de resistencia, un recordatorio de lo que se perdió y de lo que aún se puede recuperar. Pero, ¿está el mundo preparado para esta verdad? ¿Y tú, verdad? Sigue adelante, porque lo que viene después es algo que nadie ha podido explicar hasta el día de hoy.
En una de las páginas centrales había un diagrama simbólico nunca visto en ninguna Biblia tradicional. Una mezcla del árbol de la vida de la Kabbalah con un mandala hermético, que conecta puntos del cuerpo humano con constelaciones y estaciones astrológicas. En el centro del grabado, una enigmática inscripción: la carne es la prisión de la palabra. Liberad la palabra y veréis el reino. Los investigadores han tratado de interpretar esto como una metáfora, pero los místicos contemporáneos creen que la frase es literal. Este mapa sería un código espiritual escondido en el texto bíblico, revelando que el alma humana fue diseñada para acceder a otras dimensiones, pero que esto fue deliberadamente bloqueado por cambios en el lenguaje sagrado. Sí, lo hiciste bien. El vocabulario espiritual ha sido editado para limitar su conciencia. Y no se detiene ahí. En la esquina inferior derecha, el dibujo indicaba un camino en espiral con 7 portales, marcado con letras griegas y un número que se repetía en varias páginas, 1775. Para los descifradores, este número no representaba solo el año, sino una frecuencia de transición. Como si ese libro, en aquel momento, estuviera sincronizado con un ciclo de despertar que solo se repetiría ahora, en nuestros días. Lo más aterrador es que algunos estudiosos afirman que quienes leen estos extractos y meditan en ellos comienzan a tener sueños vívidos con símbolos antiguos, luces en espiral y voces que siempre repiten la misma pregunta: ¿de verdad quieres despertar? Y esta pregunta no viene de fuera. Viene de tu interior. Desde el momento en que este contenido comenzó a circular en círculos restringidos, comenzaron a surgir informes de personas comunes y corrientes en diferentes partes del mundo. Dijeron haber visto patrones extraños en la vida cotidiana, como horas que se repetían, las 5:75 p.m., una hora que no existe, pero que aparecía en sueños con relojes rotos. Otros escucharon frases bíblicas distorsionadas en momentos aleatorios. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más grande en juego? La verdad es que este libro no fue encontrado por casualidad. Fue revelado en el momento adecuado. Y ahora depende de ti decidir si estás preparado para lo que viene después. Pero iluminado por una luz que no viene del exterior, ya está dentro de ti, esperando el momento adecuado para brillar. Y si este rastro parece aterrador, es porque siempre lo ha sido. Después de todo, lo desconocido nunca fue para cobardes. Pero piensa, ¿cuántas veces has sentido que estabas al borde de algo más grande, algo que tu mente racional no podía explicar? ¿Cuántas veces un sueño, una intuición o una coincidencia inexplicable te ha hecho latir más rápido el corazón, como si algo dentro de ti lo reconociera antes de que tu conciencia siquiera lo entendiera? Estas son las señales. No por locura, no por casualidad, sino por una memoria ancestral que intenta salir a la superficie. Un recuerdo que quedó enterrado bajo capas de dogmas, miedos e historias que no fueron escritas por ti. La Biblia de 1775 no es solo un libro. Es un mapa. Un mapa que no conduce a un tesoro escondido en algún lugar del mundo, sino al tesoro que siempre ha estado dentro de ti, tu esencia misma, tu conexión con algo más grande, tu capacidad para crear y transformar la realidad. Y lo más irónico. Todo esto te fue ocultado no por malicia, sino fuera de control. Porque un ser humano despierto es impredecible. No sigue órdenes ciegamente. Él pregunta. Él siente. Él lo sabe. Y esto es peligroso para quienes dependen de la obediencia para mantener el poder. Pero aquí está la verdad que nadie te ha dicho nunca: no necesitas intermediarios para acceder a lo divino. No necesitas rituales, sacerdotes ni libros sagrados reescritos para mantenerte pequeño. Eres el sagrado. Y esta Biblia olvidada no hace más que recordarnos eso. Sus páginas no contienen mandamientos, sino permiso. Permiso para dudar, cuestionar, sentir, ser. Y por eso estaba escondida. Porque en el momento en que te das cuenta de que no necesitas a nadie que valide tu espiritualidad, el juego se acaba. Ahora imagina por un segundo que todo esto es real. Que ustedes, en este mismo momento, se enfrentan a una elección que definirá no solo su futuro, sino el futuro de una conciencia colectiva que está despertando lentamente. Imagina que cada vez que ignoras estas señales, cada vez que vuelves a caer en la zona de confort de la ignorancia, estás reforzando las mismas cadenas que te han puesto. Pero imagina también que cada vez que miras, cada vez que sientes, cada vez que preguntas, estás debilitando estas corrientes. Hasta que un día simplemente se rompen. Porque así es como funciona.
No es un despertar dramático, con fuegos artificiales y revelaciones repentinas. Es un proceso lento, casi imperceptible, como la marea que va subiendo lentamente hasta cubrir toda la playa. Y cuando menos lo esperas te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Que las cosas que antes te asustaban ahora te intrigan. Que las verdades que alguna vez te consolaron ahora parecen vacías. Que ya no puedes volver atrás. Así que la pregunta final no es si estás preparado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a fingir que no lo sabes? ¿Hasta cuándo permitirás que el miedo a lo desconocido te impida reclamar lo que siempre ha sido tuyo? Porque esta Biblia no fue encontrada por casualidad. Te ha sido devuelto. Y ahora depende de ti decidir qué hacer con él. El cristal está roto. Ya va entrando la luz. Y solo queda cruzar. Pero real. Ninguna de estas opciones es simple, pero una de ellas te atrapa nuevamente en los bares que ya conoces. El otro te arroja al abismo, y es precisamente allí, en el vacío aterrador, donde se respira la libertad. Se está desmoronando ante tus ojos lo que te enseñaron acerca de la verdad. Y lo más revelador, esto ya lo sabías incluso antes de hacer clic aquí. La única pregunta que queda es hasta dónde estás dispuesto a llegar para descubrir qué más se ha intentado borrar de ti. A lo largo de los siglos, siempre ha habido dos verdades, una, expuesta en los escaparates, pulida, repetida hasta convertirse en ley, el otro, susurrado entre quienes se atrevían a mirar más allá. La Biblia de 1775 no quedó reducida a cenizas. No fue olvidado. Estaba escondido. Porque no le habla a tu mente, le habla a tu alma. No pide permiso, no negocia, no se somete. Ella os recuerda que lo sagrado no vive en catedrales, ni en mandamientos, ni en castigos. Vive en ti. Y por eso intentaron silenciarla, un ser humano que reconoce su propia divinidad es indomable. No se dobla, no encaja, no se vende solo. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. No era solo escuchar una historia. Fue para despertar. Reavivar algo que quizás estaba dormido dentro de ti, algo vivo, palpitante, que no se contenta con migajas de significado. Este vídeo no intenta convencerte de nada. La verdad no necesita argumentos cuando es auténtica. Ella simplemente lo es. Pero la elección de sumergirte en ello, de dejar que te transforme, es enteramente tuya. Antes de irte, haz una cosa, deja un me gusta si te resonó. Y en los comentarios escribe lo que sentiste. Ya sé lo que intentaron ocultarnos. Ahora quiero saber quién más llegó al final. ¿Quién lo reconoció? ¿Quién se acordó? Porque a veces todo lo que un alma necesita es un solo destello, y simplemente sucedió.